Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecerles su presencia, que hayan aceptado la invitación que les hicimos desde el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, que somos pues las dos instituciones que estamos desarrollando este proyecto. El instituto y el área tienen un convenio en virtud del cual se están desarrollando dos productos. Uno, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, y dos, los diálogos ciudadanos en torno al desarrollo metropolitano. La reunión de la que nos ocupamos hoy tiene que ver con el segundo asunto. El día 4 de octubre hicimos una reunión en este mismo auditorio, una plenaria, donde presentamos esta iniciativa. Hicimos una presentación en extenso del proyecto Diálogos Ciudadanos. Yo quisiera saber quiénes de ustedes estuvieron el 4 de octubre. Les pediría por favor que levantaran la mano. Como personas. Bueno, más o menos la mitad. Bueno, a los que estuvieron el 4 de octubre les pido que me excusen porque voy a echarme un cuento más reducido, más breve, similar al de ese día, pero tengo que poner en contexto a los otros respecto de qué es de lo que se trata aquí. Bueno, el asunto es el siguiente, muy brevemente. Sucede que en las últimas 3 décadas en el Valle de Aburrá y su entorno regional se han realizado cerca de una veintena o más de una veintena de lo que hemos denominado ejercicios de reflexión estratégica. Ahí en la imagen que ustedes ven en la pantalla están, digamos, ordenados por tipos o por categorías. Nosotros hicimos previamente a este ejercicio el trabajo de identificar, recuperar, ordenar y sintetizar esa veintena aproximadamente de ejercicios de reflexión estratégica e identificamos esos 5 tipos. Entonces, digamos, esa es una primera cuestión. Más de 20 apuestas estratégicas en 3 décadas. Uno diría, bueno, aquí hay una gran tradición planificadora. Entonces hicimos el trabajo adicional de analizar eso y llegamos a las conclusiones que ustedes ven ahí en la pantalla. Lo primero es que todo empezó en 1985 con la formulación del primer Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, y de ahí en adelante, digamos que formulamos y realizamos muchos ejercicios de carácter estratégico. Aquí no estamos hablando de planes de desarrollo, no estamos en el ámbito de la Ley 152, estamos, digamos, en otra dimensión, en una perspectiva de largo plazo. Entonces, ustedes pueden leer ahí, ninguno de esos planes se ha ejecutado sistemáticamente, en todo se ha reconocido como el fenómeno dominante en la estructura, digamos, territorial regional, la aglomeración metropolitana y el modelo geoeconómico asociado que concentra oportunidades, problemas, población, ingresos, etcétera, en el Valle de Aburrá. Y la otra característica es que hemos descubierto que ninguno da cuenta, digamos, de forma comprensiva del conjunto de los asuntos que habría que tomar en consideración cuando uno va a trabajar el tema del desarrollo territorial, en este caso el desarrollo metropolitano. Y la conclusión es, bueno, hay un divorcio ostensible entre la planeación estratégica y la gestión territorial. Y una explicación de eso puede ser que la siguiente: en realidad en nuestro ordenamiento constitucional y legal la planeación estratégica no está regulada, no hay, digamos, un mandato para nadie de que trabajemos en planeación estratégica, solo territorial. Solo muy recientemente, con la reforma a la Ley de Áreas Metropolitanas,
apareció el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que no es un POT metropolitano como ligeramente tienden a pensar la mayoría de quienes se interesan en esta cuestión, pero tampoco sabemos qué es porque apenas estamos inventándonos esa cuestión. No se ha hecho un Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial todavía en el país, y esa misma nueva ley de áreas metropolitanas le da a los planes integrales de desarrollo metropolitano el carácter de planes estratégicos. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano es el instrumento con el que cuenta el área metropolitana para realizar la tarea que le ha mandado la Constitución y las leyes, que es la de armonizar el desarrollo de los municipios que hacen parte del área metropolitana. Esa es la tarea del área metropolitana, y no ser una simple autoridad ambiental como la mayoría tiende a pensar, o una autoridad de movilidad, o una institución que hace obras de infraestructura. Que la hayamos utilizado para eso es otra cosa. Pero la tarea fundamental es esa, y de ahí la importancia del Plan Estratégico Metropolitano. Entonces, resumiendo, 3 décadas, más de 20 planes estratégicos, ninguno se ha ejecutado. La pregunta que se impone es si tiene sentido que sigamos haciendo este tipo de ejercicios. Y esa pregunta, digamos, la hacemos porque hay una cierta demanda en el medio para que retomemos o recuperemos la planeación estratégica territorial. Se pregunta mucho la gente qué pasó con el Planea, qué pasó con el proyecto Visión 2020, acuérdense, la mejor esquina de la que ya nadie se acuerda, o qué pasaría con el plan estratégico de Medellín y el área metropolitana. Bueno, entonces hay como una especie de demanda social para que se retomen estos ejercicios. Entonces, frente a esa pregunta, lo que nosotros decimos es que sí tiene sentido que retomemos la planeación estratégica, pero no como lo hicimos en el pasado. ¿Tiene sentido que sigamos haciendo estos ejercicios? Sí, pero no así. Y permítanme, me explico. La mayoría de esos ejercicios fueron ejercicios tecnocráticos, realizados por unas personas, la inmensa mayoría súper especialistas pues, en los temas de los que se trataba, pero más o menos de espaldas al conjunto de la sociedad. Nadie se enteraba, salvo 1 o 2 casos, que esos trabajos se habían realizado, etcétera. Entonces, nosotros creemos que tiene sentido que volvamos a trabajar en planeación estratégica, pero dando un salto cualitativo, tratando de que además de ejercicios tecnocráticos, que tienen que serlo porque aquí el conocimiento es un factor fundamental, sean auténticas construcciones sociales. Y estos diálogos ciudadanos apuntan justamente en esa dirección, en la de construir unas bases técnicas que permitan retomar esos ejercicios y construirlas a través de procesos de diálogo ciudadano o de conversaciones sociales. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y todo eso que hemos hecho, qué? ¿No sirvió para nada o se perdió? La respuesta nuestra es no. Ahí hay un acumulado importante que tiene que servir de punto de partida para el trabajo que vamos a hacer hacia el futuro. Bueno, y esa es la definición que tenemos de los diálogos ciudadanos. Los diálogos ciudadanos tienen 2 propósitos: aumentar la asociatividad público-privada y elevar la gobernanza territorial. Y digamos que se fundamentan en, esto es un mecanismo de trabajo que se ha utilizado en otras partes, tiene 2 fundamentos: el constructivismo lógico, que gira pues alrededor de destacar la importancia del papel activo y generativo del lenguaje en los procesos de construcción social, y en segundo lugar una afirmación que está contenida en un trabajo del PNUD de principios de los años 90, que dice que sin conversaciones públicas y privadas que tengan por objeto la sociedad no habrá aspiraciones colectivas. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos hacer con este ejercicio de los diálogos ciudadanos, que es apenas una semilla en la perspectiva de reconstruir los espacios para la interacción entre los actores del desarrollo del territorio metropolitano alrededor de los problemas que en su desarrollo enfrenta este territorio. Y los diálogos ciudadanos
me gusta a mí, digamos, utilizar esta metáfora, son como un cóctel con dos ingredientes. El primero, el conocimiento, porque no tiene sentido que nos juntemos a conversar sobre lo que se le vaya ocurriendo al que asista a la convocatoria, ahí en ese instante, sino que tienen que ser, como dice ahí, conversaciones profesionalmente estructuradas. Y en segundo lugar, el otro ingrediente es la voluntad de los convocados de participar en un proceso de discusión y de construcción, digamos, de acuerdos. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora es eso. Entonces, en consecuencia, los diálogos ciudadanos tienen dos protagonistas y se materializan a través de unos talleres interactivos como el que vamos a tener hoy. El tema hoy es la competitividad. El martes pasado hablamos de organización territorial, una reunión similar a esta, y ayer tuvimos una reunión sobre gobernabilidad. La semana próxima trabajaremos los temas del desarrollo humano, la integración social y las articulaciones con el entorno. Entonces, lo que hemos hecho es invitar a unos expertos reconocidos, digamos, en el ámbito metropolitano, regional y nacional, como conocedores de esas problemáticas, para que elaboren unos papers, unos documentos que ustedes debieron haber recibido o que recibirán en caso de que eso no haya ocurrido todavía muy próximamente. Y les voy a explicar para qué son esos documentos. Y en segundo lugar, un conjunto de actores, y ustedes son eso, que hemos convocado luego de un proceso laborioso de elaboración o de confección de un mapa de actores. Nosotros identificamos cerca de 3.000 personas en el área metropolitana y en Antioquia relacionadas con esos temas que están, digamos, en la columna de los expertos. Y empezamos un proceso de depuración de ese listado, filtrándolo, utilizando una serie de criterios de los que no voy a hablar ahora porque ese no es el propósito, pero que nos permitieron llegar a una lista más o menos de 500, que después depuramos hasta llegar a 250. A esos 250 los convocamos a la reunión del 4 de octubre, apareció la mitad. Para nosotros, pues, es un buen resultado. Y estamos buscando que por cada taller de cada uno de lo que nosotros llamamos ámbitos del desarrollo territorial haya entre 20 y 30 participantes. El martes asistieron 32, el miércoles 35 y aquí habrán en este momento algo más de 20 y probablemente aparecerán algunas otras personas. Con eso nosotros, digamos, estamos satisfechos por el resultado de la convocatoria. Todo esto tiene como fundamento, como punto de partida, lo que yo denomino un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual, que expliqué también en detalle el 4 y que solo voy a mostrar aquí ahora, parte, digamos, de una concepción del desarrollo territorial. Y esa concepción está resumida en el costado izquierdo de esa gráfica. El desarrollo es un fenómeno endógeno y multicausal, localizado y multiescalar, de naturaleza social, y en eso se diferencia del crecimiento económico, y el desarrollo hay que proponérselo, no surge espontáneamente. Y eso es más o menos lo que significa el núcleo de esa representación gráfica. Y de eso es de lo que pretendemos ocuparnos con los resultados de este taller. En esa veintena de ejercicios de reflexión estratégica se han tratado con mucho detalle los temas relacionados con el ordenamiento territorial, los temas relacionados con el desarrollo productivo y la competitividad, pero los temas más deficientemente tratados, casi ausentes en la mayoría de los ejercicios, son los que tienen que ver con el desarrollo social, los temas sociales y los temas institucionales, y también los temas relativos con a las articulaciones con el entorno. Aquí nos miramos el ombligo, no nos preocupamos por las relaciones que este territorio tiene con su entorno,
como si este territorio flotara en el éter. Y le hemos, digamos, concedido poca importancia a los temas sociales. Entonces pretendemos, pues, digamos, corregir esas deficiencias hacia el futuro. Entonces, de todos esos temas que ustedes ven ahí, nos vamos a ocupar en las conversaciones sociales o en los diálogos ciudadanos. La semana entrante tendremos el 24, el taller sobre desarrollo humano, a estas mismas horas, en este mismo lugar. El 25, en este lugar, en las horas de la tarde, de 2 a 6, la integración social. Y el 26, articulaciones con el entorno, en este mismo lugar, en las horas de la mañana. Esta es la estructura y secuencia de esos talleres. La plenaria de las que les hablé, que ya ocurrió. Por cada tema vamos a hacer 2 talleres. En el primer taller hablaremos de problemas estructurales. En el segundo taller, los segundos talleres serán en noviembre, más o menos en 20 días a partir de la próxima semana. En los segundos talleres hablaremos de objetivos y estrategias. La pregunta para los segundos talleres es si los problemas estructurales, si tales o cuáles son los problemas estructurales que encontramos en el primer taller, entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en su superación? Simultáneamente vamos a poner el foco en algunos temas que nos parecen que son transversales a todo esto. Y ahí vamos a hacer unas reuniones más reducidas con la misma mecánica, un experto que produce un documento y un grupo de personas que son también todos expertos. Para nosotros ustedes son expertos, conocedores de estas temáticas, que también aceptan, digamos, participar en esa reunión, y haremos una cosa más resumida, más reducida que esto, en una sola sesión, pero también con la misma lógica. Cuando hayamos hecho el barrido de esos 6 temas en sus 2 dimensiones, los problemas y las estrategias, y de los grupos focales, o sea, cuando hayamos hecho 17 reuniones, entonces vamos a hacer un taller de integración de todos esos resultados. De esta reunión va a salir, ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso, lo que podríamos llamar un mapa de problemas. Y de la segunda reunión que hagamos en noviembre sobre este tema, va a salir un mapa de objetivos y de estrategias. En esa reunión de integración, que será por allá a finales de febrero, entonces vamos a integrar y articular todo eso, porque la multicausalidad como atributo del desarrollo territorial significa que esos ámbitos o esos campos discursivos están constituidos por elementos que son comunes, es decir, que se traslapan o que se intersectan. Y lo que nosotros intuimos es que en las intersecciones están las claves. Y por lo tanto vamos a buscar en ese taller de integración esas intersecciones, porque es que ahí es donde presumimos se deben hacer las apuestas estratégicas. Y luego consolidaremos todo eso y a eso lo llamaremos una agenda para el desarrollo metropolitano. Y se constituirá en la base para avanzar a partir del año entrante en el segundo de esos objetivos. Les dije que paralelamente a este proyecto se estaba formulando el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. A través de un taller similar a este, ya hicimos la primera parte el martes, pretendemos validar los elementos fundamentales contenidos en ese plan estratégico, que giran esencialmente alrededor del modelo de ocupación territorial. Hemos ya diagnosticado ese modelo. Nosotros como ciudad tenemos muchísimos problemas, hay muchas irracionalidades en el proceso de ocupación, utilización y transformación del territorio, y se está estructurando una propuesta que busca una ciudad de otra naturaleza. Entonces eso lo vamos a tramitar y a discutir en estos talleres. Y en segundo lugar, y ese es el objetivo fundamental de los diálogos ciudadanos, buscamos entonces construir unos acuerdos técnicos, la agenda de las que les hablé, que sirvan de fundamento para relanzar la planificación estratégica territorial en el área metropolitana y su entorno regional.
Y esto en dos dimensiones o en dos direcciones. Uno, en la dirección de actualizar, modernizar y complementar el plan integral de desarrollo metropolitano, que es pues el instrumento que tiene por excelencia la área metropolitana para cumplir con el mandato de la Constitución y las leyes. Hay uno que está vigente, que fenece en el 2020, que se llama Metrópoli 2008-2020, ese es el que vamos a reformular. Y en segundo lugar, para tomar decisiones respecto de qué va a ocurrir con la planeación estratégica territorial, ya no solo en el área metropolitana, sino también en el departamento de Antioquia. Y ese tema es objeto de una serie, digamos, de discusiones al interior de la comisión tripartita o del acuerdo tripartita, que es un entendimiento entre la gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín y el área metropolitana, uno de cuyos propósitos es relanzar la planeación estratégica. En el pasado, la planeación estratégica que hicimos tenía varias deficiencias. El PLANEA, que era el Plan Estratégico de Antioquia, no se ocupó del Valle de Aburrá, lo llamaban el pan de queso. Pensamos el desarrollo de Antioquia, pero nos desentendimos del territorio donde se concentran las dos partes de todo, de la población, los ingresos, los problemas, las oportunidades, etc. Y hicimos el plan estratégico de Medellín y el área metropolitana y nos desentendimos relativamente bastante de la Aburrá Norte, de la Aburrá Sur y del resto de Antioquia. Entonces nosotros decimos que no podemos volver a hacer planeación estratégica de esa manera. Por lo tanto, no se trata de revivir el PLANEA, no se trata de revivir el plan estratégico de Medellín y el área metropolitana. Se trata de hacer un solo ejercicio que resuelva simultáneamente esas tres cuestiones: el desarrollo de Antioquia, el desarrollo de la región metropolitana, que es toda esta estructura territorial que se estructura o se articula alrededor del Valle Aburrá, y el desarrollo del Valle Aburrá. Y en eso consiste la multiescalaridad, que es el otro atributo que tiene el desarrollo territorial según la definición que tenemos. Entonces, como hoy vamos a trabajar sobre qué es un problema estratégico, pues ahí hay una propuesta de definición. Pero sobre todo, el expositor, el experto, que en el tema de la competitividad es Jorge Lotero, a quien ustedes todos, presumo yo, conocen, o al menos la inmensa mayoría sí, y que ha sido, digamos, una de las personas que más ha contribuido al conocimiento y a la formulación de propuestas alrededor de este tema del desarrollo productivo y la competitividad en nuestro medio. La intervención de Jorge va a dar unas pistas respecto de qué sería desde el punto de vista de la competitividad un problema estructural, porque la instrucción para él es que en su exposición hable de eso. Pero ustedes también, en el diálogo que tengan, y ya les vamos a explicar cómo se desarrollará ese diálogo, podrán ayudarnos a identificar otros problemas de esa naturaleza. Pero ahí ustedes van a encontrar unos criterios. Un problema estructural, por supuesto, es distinto de uno coyuntural, se gestó hace tiempo y ha persistido en el tiempo. Y si no se resuelve, no se podrán resolver otras cosas. Y en este caso tiene que ser un problema que afecte a todo el Valle de Aburrá. Entonces, digamos, eso es lo que vamos a hacer. El resultado de un taller como este es una figura como esa, eso es un mapa de problemas. Por supuesto, ese es el resultado del taller del día martes. Por supuesto, nosotros tenemos que trabajar mucho ahí, porque ahí tenemos que establecer las relaciones que existen en esos problemas, entre esos problemas, porque ahí hay problemas principales o macroproblemas y problemas relacionados, que son causa o efecto de los problemas principales. Y nosotros buscamos construir una jerarquía de problemas, y eso es lo que significa que algunas de esas bolas sean más grandes que otras. Pero nos falta todavía construir todo el asunto de las relaciones que existen entre esos problemas y entre los que surjan en los otros ejercicios para llegar finalmente a un mapa que sintetice la problemática del desarrollo metropolitano. Estos son los temas nuevamente en los que vamos a trabajar y ahí están los expertos. Yo
tengo la idea de que ustedes conocen también a la mayoría de esas personas. La semana entrante, Jorge Iván González, un economista de la Universidad Nacional, trabajará el tema del desarrollo humano y de la integración social. Y Jorge Alberto Velázquez, otro reconocido pues, economista, experto en temas de comercio exterior, que está aquí presente, trabajará el tema de articulaciones con el entorno, particularmente desde la perspectiva de lo que se podría denominar la internacionalización. Flujos de comercio, flujos de capital, flujos de conocimiento. Y ahí están las fechas. Esta presentación la tendrán ustedes, también está pues a la disposición de ustedes, y eso es lo que vamos a hacer y para allá vamos. Y yo termino pues agradeciéndoles nuevamente el hecho de que hayan aceptado nuestra convocatoria y voy a darle la palabra a Angélica Chavarría, que es la animadora, es la persona que funge como animadora y facilitadora de este evento y ella les explicará qué es lo que vamos a hacer antes de proceder a la intervención de Jorge. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Entonces, tenemos aquí el panorama, ¿cierto?, el proceso en el que se enmarca este momento de diálogo en el que vamos a entrar hoy. Es muy importante entonces tener en cuenta que esta reunión, este taller de esta mañana, se enfoca a identificar estos problemas estructurales en torno al tema de la competitividad. Y en noviembre, con base a este insumo, nos vamos a hacer la pregunta de si estos son nuestros problemas estructurales, cuáles podrían ser nuestros objetivos y estrategias, encaminándonos a una agenda. Para posteriormente hacer una integración de las 6 distintas dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este diálogo hoy? Tenemos una agenda que es muy concreta, está pensada para trabajar de 8 a 12, ¿sí? Entonces, es muy importante saber si todos tenían esa información. ¿Están planillados para trabajar hasta el mediodía, hasta las 12? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien no? Nadie levantó la mano, entonces estamos seguros y tranquilos que nos van a acompañar todos hasta el mediodía. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ayudar con esta técnica, ¿sí?, que utiliza la visualización en paneles con tarjetas. Queremos tener la capacidad de capturar la mayor cantidad de ideas que van a circular en este salón. Por eso es que les vamos a pedir que hagan el esfuerzo de escribir las ideas en estas tarjetas. En el momento en que hagamos el trabajo grupal, vamos a explicar en detalle y paso a paso en qué consiste este. Entonces, el primer bloque, el contexto, el saludo, el método. El segundo, le vamos a dar la palabra a nuestro experto invitado. Él solamente tiene como máximo 30 minutos para realizar su intervención. Lo vamos a tomar como un insumo para la reflexión en el trabajo en grupos. Él nos va a acompañar durante toda la jornada y entonces vamos a poder, a la hora de la plenaria del trabajo grupal, con él también y con Sergio y el equipo, retroalimentar, ¿cierto?, y recoger también aportes, comentarios e inquietudes. Entonces, primer bloque saludo, segundo el insumo del experto y tercero el corazón del encuentro, el trabajo que vamos a desarrollar en mesas, ¿sí? En ese momento nos vamos a distribuir en las mesas de una manera aleatoria para que nos demos la oportunidad de conocer el pensamiento de otros con los que habitualmente tal vez no compartimos, ¿sí? Se trata de construir entre todos. Y finalmente haremos una plenaria, como ya decíamos, para compartir los resultados del trabajo de los grupos y para hacer algunas reflexiones finales y cerrar el encuentro con unos próximos pasos. Esa es la agenda. ¿Cómo está? ¿Cómo la vemos? ¿Sí, bien? ¿Por allá? ¿Sí? ¿Por acá está bien? ¿La agenda? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, sin más, vamos a continuar. Le vamos a dar la palabra entonces al expositor que nos acompaña hoy día, el doctor Jorge Lotero, para que nos comparta sus reflexiones, ¿cierto? En primer término, sobre todo en torno a los problemas estructurales que él está revisando desde su análisis en torno al tema de competitividad. Muy buenos días. Yo agradezco la invitación que me ha hecho el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y en particular Sergio para
plantear una serie de inquietudes sobre el tema de competitividad, tema que bastante complejo, bastante discutido en nuestro medio, pero que creo que amerita una discusión por parte de los distintos actores presentes en la región. Yo me voy a referir muy brevemente a definir o a plantear qué es lo que podemos entender por competitividad. No voy a entrar en disquisiciones teóricas ni conceptuales muy profundas, puesto que es un tema que uno pudiera decir, retomando un poco como al historiador Yuval Harari, una especie de religión que se ha venido agenciando y se ha venido introduciendo, la religión o el discurso de la competitividad. Y lo voy a plantear más que todo en términos de lo que los analistas regionales entienden por competitividad regional. Básicamente, la competitividad deberíamos entenderla como una especie de capacidad que posee el territorio, y en ese sentido me estoy refiriendo al territorio como un conjunto de articulaciones económicas, sociales, institucionales, etcétera, para crecer, pero a su vez también para transformarse productivamente, ¿sí? Y en ese crecimiento es importante observar cómo se atrae capital y trabajo calificado, porque esos son dos determinantes importantes de la competitividad, manteniendo o insertándose dicha región en el comercio internacional. Y esto tiene un fin determinado, que es mejorar el bienestar de la población. ¿De qué va a depender? ¿Cuáles son los factores? Hay múltiples interpretaciones sobre los factores, pero de un lado va a ser el crecimiento y la transformación productiva. Sin transformación productiva no hay competitividad. Y la transformación productiva realmente es un cambio en diferentes esferas o en diferentes niveles que tiene como objetivo principal o que tiene como fin principal aumentar la productividad. Y este aspecto me parece crucial, porque regularmente en el discurso de la competitividad se introducen y se consideran muchos los factores, pero no se están teniendo en cuenta, y que la productividad no está siendo tenida en cuenta, y que consideran que es un problema simplemente de las empresas. No, el problema de la productividad es un problema de la región, es un problema de los sectores, es un problema de las empresas y es un problema de los actores. Sin productividad, sin crecimiento de la productividad, no hay crecimiento del ingreso per cápita, no hay crecimiento del bienestar, no hay participación de la economía regional en los mercados internacionales, no hay atracción de capital. Y en ese sentido, transformar productivamente significa cambiar las estructuras sectoriales, a su vez también cambiar las estructuras dentro de las empresas en términos de la utilización de los factores capital, trabajo, tecnologías, capital humano, etcétera, ¿sí? Y también cambiar la estructura de la demanda, es decir, pasar de una demanda basada en el mercado interno a una demanda, hacia el mercado externo. Y el segundo lugar, el otro elemento del cual va a depender la competitividad, es el stock o una acumulación de activos, ¿sí?, que pueden ser tecnológicos, sociales, por ejemplo, el capital social puede considerarse como un activo, de infraestructura o capital público, de capital humano, que está considerado básicamente por la acumulación que hacemos de conocimiento, pero también de nuestros mejoramientos de nivel de vida y de nuestro bienestar, de capital institucional, que si bien son externos a las empresas, van a contribuir al crecimiento de dicha productividad. Y todos estos activos son lo que podemos denominar los activos regionales, que poco a poco, a través de la historia, hemos venido creciendo o hemos venido dotándolo en la región. En ese sentido, si vamos a ubicar los problemas, yo he considerado que los ubiquemos desde estos dos aspectos. Primero, la estructura productiva. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en la región, en Antioquia y en el país? Primero que todo, yo creo que tenemos ha cambiado. Si observan ustedes, comparan la estructura productiva, la estructura sectorial de Antioquia y del Valle de Aburrá entre 1990 y 2000 y el año pasado, por lo cual tenemos algunos datos, observaremos que la industria y la agricultura han perdido peso y han ganado peso los servicios. Pero lo más, digámoslo así, extraño es que
hay un cambio y una transformación estructural, entre comillas, que yo denomino trunca, porque eso no se está repercutiendo en aumento de la productividad. En ese sentido, es una transformación productiva ineficiente, demanda demasiados costos desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de los factores, y no está contribuyendo tampoco, por ejemplo, a un cambio en la estructura del comercio, en la sofisticación de los productos, no está repercutiendo realmente en un mejoramiento del nivel de vida de la población, catalogado o identificado, que puede ser muy general, con el crecimiento del ingreso per cápita. Por ejemplo, hay una estructura en la cual la producción de bienes no transables, es decir, bienes que no tienen ningún tipo de relación con su transacción en el exterior, como la construcción de los servicios, han aumentado significativamente del 62% al 82%, y los transables urbanos han caído, es decir, la industria ha caído del 20% al 12%. En segundo lugar, hay una desindustrialización y, de cierta manera, la industria ha perdido capacidad de motor de crecimiento. En tercer lugar, los encadenamientos son muy débiles, los encadenamientos entre sectores y entre actividades económicas. De cierta manera, no contamos con cadenas ni clúster realmente consolidados y con crecimientos de la productividad de manera significativa. Y finalmente, tenemos grandes atrasos en sectores vinculados con la competitividad, o son muy importantes con la competitividad, como el transporte y las cadenas de abastecimiento, en particular el sector de la logística. El segundo aspecto o problema estructural que podemos observar tiene que ver con la concentración geográfica de la actividad económica, que tampoco ha contribuido significativamente al crecimiento de la productividad. Teóricamente y también empíricamente se ha establecido que la urbanización que acompaña el crecimiento económico y la concentración económica de la actividad económica, la concentración geográfica de la actividad económica, es decir, la aglomeración, tiene relación con la productividad, o debería tener relación con la productividad. ¿Qué es lo que observamos en Antioquia? Primero que todo, que se viene configurando una gran región central, que no es solo el Valle de Aburrá, sino también incluye otros municipios que hacen parte dentro de la clasificación que tiene el departamento de otras regiones, de la región occidental, de la región del suroeste, de la región oriental y de la región del norte. Son municipios cercanos que vienen integrándose al área metropolitana y que tienen una gran relación con ellos, que nosotros hemos calculado a través de técnicas de potencial de mercado cercano a unos 30 municipios aproximadamente. Esa área potencial no concentra actualmente cerca del 75% del PIB, es decir, no solo el 65% que aparecen en las cuentas regionales, sino que es 10% superior. Esa región, pues obviamente tiene como núcleo central el Valle de Aburrá, núcleo de acumulación, pero a su vez también está muy integrada al Valle de San Nicolás, y el crecimiento y la contribución al ingreso per cápita de toda la región, en la medida en que va integrando nuevos municipios, es muy baja. Baja porque las capacidades y los aumentos de productividad o los niveles de productividad de esos nuevos municipios que se están integrando realmente son bastante bajos. Entonces, está bajando el nivel promedio y, por consiguiente, no hay una contribución significativa al crecimiento y al nivel de competitividad. Y por otro lado, podemos considerar que la zona sur y norte del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, que desde 1960 se está diciendo que es el nuevo polo de desarrollo industrial, realmente no despegan. Es un dato que uno observa en las estimaciones que hicimos del PIB municipal de Antioquia, en la cual básicamente el Valle de Aburrá sigue concentrando el 80% de la actividad económica, de la actividad industrial. El oriente antioqueño solo tiene el 7%, ¿sí? Medellín todavía tiene el 37%, es decir, casi la mitad de la industria todavía está en el Valle de Aburrá, lo cual es relativamente irracional, ¿sí? Como lo han venido catalogando varios analistas que tienen que ver con asuntos de ordenamiento territorial, y la zona norte y sur solo el 43%.
ahí observan ustedes esa área de mercado, ¿sí? Y el tercer aspecto que voy a considerar es lo que podemos denominar las fallas y la inequidad que existe en la región en términos de dotaciones y capacidades en los activos productivos, es decir, las dotaciones factoriales que, como les dije anteriormente, son los que explican en parte la competitividad regional. En primer lugar, lo que observamos a nivel de Antioquia, comparativamente a otras regiones del país, es que hay desventajas o debilidades en lo que se denominan los factores básicos, es decir, vías y acceso a los puertos, servicios públicos y capital humano. En segundo lugar, ¿sí?, las capacidades económicas y empresariales, es decir, la sofisticación del aparato productivo y la intensidad tecnológica y la inserción internacional, diversificación exportadora y exportación externa siguen siendo débiles, es decir, Antioquia ocupa el segundo puesto, siempre lo ha ocupado en los escalafones nacionales de competitividad, pero realmente cuando uno empieza a observar de manera detenida, todavía hay unos problemas en términos de dotación de factores y de capacidades que están afectando dicha competitividad. ¿Cuáles son las ventajas y las fortalezas? Gestión pública, pero si nos comparamos exclusivamente con los otros departamentos que obviamente no son punto de referencia, no nos hemos comparado con las otras regiones del país, del mundo, y a nivel institucional. Y en ciencia y tecnología e innovación y en educación superior se observan algunos avances. Hay un problema que yo trato de introducir, que me parece importante, y es que Antioquia cuenta con una geografía adversa, no solamente desde el punto de vista físico-natural, sino desde el punto de vista del aislamiento. El Valle de Antioquia y particularmente el Valle de Aburrá, ¿sí?, tiene es muy aislada si la comparamos con el sistema urbano nacional y si lo comparamos con el resto de regiones del departamento. Ya Sergio lo había referido, ¿sí?, y es esa idea que se tiene de que somos un poco como el ombligo y realmente lo que tenemos es un aislamiento de todas las dinámicas regionales, nacionales e internacionales, de cierta manera, lo cual también está afectando y está discriminando en contra de la competitividad de la región. Ahí tienen ustedes el mapa de lo que es el actual sistema urbano regional del país, en el cual se observa que a diferencia de otros centros urbanos, como por ejemplo en el Caribe y a su vez también en la región oriental, el Valle de Aburrá es una región muy aislada, no cuenta con centros urbanos de gran tamaño cercanos o próximos, como sí sucede, por ejemplo, en la región Caribe, donde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena están situados a muy poca distancia. En el contexto regional, lo que encontramos son unas grandes brechas territoriales, e incluso entre el Valle de Aburrá, dentro del Valle de Aburrá, entre Medellín y la zona sur, con la zona norte, por ejemplo, en las clasificaciones que hicimos de los municipios a partir de una serie de indicadores, de 55 indicadores de dotaciones y capacidades, observamos que Girardot y Barbosa no aparecen integradas en el primer grupo de municipios que pueden clasificarse o pueden agruparse por este nivel de capacidades y dotaciones. Asimismo, la estructura de Antioquia es una estructura radial, ¿sí?, muy dependiente, como ustedes lo pueden ver en el mapa, muy dependiente de la distancia y donde hay unas grandes diferencias entre el primer grupo, que es el grupo de allí identificado con el color verde más intenso y el color verde menos intenso respecto al resto de grupos, y son unas grandes brechas, lo cual nos está mostrando un gran aislamiento y una poca relación que tiene el área metropolitana con su entorno con las regiones o con los municipios más apartados. Obsérvense que, por ejemplo, los municipios o centros urbanos intermedios ya han mejorado en términos de sus capacidades, pero de todas maneras todavía guardan una distancia y una brecha respecto a las capacidades con que cuenta el Valle de Aburrá.
Finalmente, a estos problemas que podemos denominar actuales, hay que agregarles un ingrediente adicional. Ese ingrediente tiene que ver con los cambios que se van a producir hacia el futuro. En el documento ustedes van a encontrar con datos las estimaciones que hicimos a partir de un estudio de impactos de las vías 4G en Antioquia, y donde básicamente a partir de allí podemos determinar que, o al menos estimar que las vías 4G van a generar oportunidades de crecimiento económico, transformación y productiva y espacial en Antioquia y particularmente en el Valle de Aburrá, pero también agravaría los problemas en la región central. En primer lugar, las vías son una condición de desarrollo, pero no es el principal determinante. Hay oportunidades, sí, siempre y cuando se adopten políticas y se adopten medidas que sean lo que podemos denominar medidas correctas y políticas correctas con instrumentos correctos. ¿Va a haber mayor crecimiento económico? Sí. ¿Va a haber reducción de las disparidades económicas? Sí, levemente. Mayor crecimiento económico es que vamos a duplicar el ingreso, podemos duplicar el ingreso en menos tiempo que con la actual tasa de crecimiento. En segundo lugar, va a haber una mayor integración de la región, del metropolitana y de Antioquia a las dinámicas regionales y nacionales, ¿sí? Particularmente a las redes nacional y regional de ciudades, en las cuales en este momento estamos bastante aislados, ¿sí? Y con la periferia rural. Asimismo, va a haber una dinamización del comercio interno y del comercio externo, es decir, el comercio interno aumentará en cerca de 45.000 toneladas semanales, es un asunto importante, digámoslo así, porque eso va a implicar, por ejemplo, unos cálculos muy burdos nos llevan a considerar que habrá necesidad de 9.000 nuevos camiones que van a circular por el departamento de Antioquia y van a tener que pasar necesariamente por el Valle de Aburrá, acentuando problemas de contaminación y congestión, ¿sí? Va a haber una ampliación de la demanda o del potencial de mercado de la región, ¿sí? Central, permitiendo un aprovechamiento de las economías de urbanización y posiblemente las de localización, que son muy débiles, es decir, el área metropolitana o el área de potencial de mercado es un área de demanda, pero es un área con muy bajas externalidades tecnológicas y para la innovación. Y finalmente va a haber un desarrollo productivo, ¿sí? y elevación de la competitividad hacia los municipios periféricos del Valle de Aburrá, es decir, posiblemente parte de la industria de Medellín se traslade hacia las periferias del Valle de Aburrá, municipios como Caldas o municipios cercanos o limítrofes pertenecientes a otras regiones como Barbosa, y donde es de esperar que se den desarrollos de logística. Esa es la integración, por ejemplo, que se va a producir. En el mapa se observa la integración que se va a producir a nivel nacional. Fíjense cómo se integran todos los municipios, todos los grandes centros del país en un gran e integrado sistema urbano, pero a pesar de eso, el Valle de Aburrá mantendrá cierto aislamiento si lo hemos de comparar con el resto de grandes ciudades colombianas. Esa es, por ejemplo, la ampliación del área metropolitana o del área central, en donde ya no contará con 30, sino posiblemente con 40 municipios. Todos los municipios de la periferia se integrarán a esta gran región y posiblemente se agudizarán algunos problemas, a pesar de que se presenten algunas oportunidades también para crecimiento. ¿Cuáles son las amenazas y los riesgos? Primero que todo, va a haber una intensificación interregional y externa, porque en la medida en que se reduzcan los costos de transporte también va a haber entrada de productos extranjeros a menor costo. De cierta manera, Antioquia contaba con una protección natural, teníamos una geografía adversa, muy malos, una red vial muy deficiente, y por consiguiente los costos no solamente de sacar productos de Antioquia son elevados, sino también de entrarlos el exterior. En segundo lugar, va a haber una agudización de costos sociales y económicos por congestión y contaminación debido a la aceleración del crecimiento económico, es decir, mayor crecimiento implicará mayor consumo de bienes durables y mayor consumo de automóviles, acentuando automóviles tanto privados como para
transporte de carga, lo cual necesariamente tiene que traducirse en costos de congestión y en costos de contaminación. Aumentarán los viajes intra e interregionales y por consiguiente va a aumentar el parque automotor. En tercer lugar, va a haber una gran presión sobre la capacidad funcional del Valle de Aburrá debido a que algunos municipios se van a integrar más al Valle de Aburrá y por consiguiente municipios con bajas capacidades funcionales, pues obviamente dichas poblaciones van a tratar de resolver y solucionar sus problemas de salud, de educación, presionando la actual capacidad funcional de prestación de servicios sociales y económicos con la cual cuenta el Valle de Aburrá. Y finalmente, es posible y hay una amenaza de un crecimiento territorial desordenado, una agudización de los conflictos en el uso del suelo, especialmente en los municipios periféricos del Valle de Aburrá y de la región central, ¿sí?, por efecto de posibilidades y oportunidades de desconcentración industrial, desarrollo de zonas para logística y de proyectos de segunda residencia. En la medida en que algunos municipios cercanos al valle, actualmente cercanos al Valle de Aburrá, van a reducirse los costos de distancia, los tiempos de desplazamiento, pues obviamente esos municipios verán la posibilidad de integrarse a través de los proyectos de segunda residencia y esos proyectos de segunda residencia también contribuirán a agudizar los conflictos sociales, los conflictos económicos y los conflictos por el uso del suelo. Esos son básicamente entonces los aspectos que yo señalo como problemas estructurales actuales y que pueden agudizarse hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos entonces allí el insumo del análisis experto como para que podamos ahora retomar en el trabajo de grupos. Vamos a proyectar aquí también, si me permite, un momentico, la guía del trabajo en grupos. Muy bien. Entonces, como les decía antes, nos vamos a organizar en 3 grupos, por eso las 3 mesas. La pregunta orientadora es la misma para los 3 grupos, ¿cierto? Estamos en la tarea de encontrar aquellos problemas estructurales para el área metropolitana del Valle de Aburrá en torno a la temática de competitividad. Aquí ya se nos han mencionado algunos, estamos también previendo cambios importantes que se vienen, ¿sí?, en un futuro cercano, de manera que es muy importante también tenerlos en cuenta en nuestras discusiones en las mesas. ¿Cómo vamos a organizar el trabajo puntualmente en las mesas? Primero, cada una de las mesas vamos a tener alrededor de unas 10 personas, 8 a 10 personas por mesa, por lo que miramos, ¿cierto? Este grupo tiene que definir 2 roles que son muy importantes para que podamos aprovechar de buena manera el tiempo. Un rol es el denominado moderador, ¿cierto?, que es una persona que nos pueda colaborar con algunas funciones específicas. Estas son estar acompañando al grupo, ¿cierto?, permanentemente en poder dar la palabra a las distintas personas en su intervención. También junto a ello recoger al grupo permanentemente para que volvamos al objetivo que tiene el trabajo, ¿cierto?, que no nos desviemos. De pronto todos estos temas están muy interconectados unos con otros, pero sin embargo es muy importante que intentemos y volvamos siempre sobre la idea de que el día de hoy estamos discutiendo las problemáticas estructurales en torno a competitividad. Intentemos entonces ser lo más concretos posibles en el tema. En tercer término, es muy importante que el moderador o moderadora que cada mesa nombre pueda integrar a todos. Eso lo podemos hacer haciendo rondas de participación, ¿sí?, procurando que ojalá todos quienes quedaron en la mesa respectiva puedan aportar sus ideas, ¿sí? Todas las ideas son muy valiosas, son muy importantes y entonces necesitamos que este moderador o moderadora nos esté apoyando en esto.
En segundo lugar, vamos a tener un relator o relatora, una persona que nos pueda acompañar escribiendo las ideas en tarjetas y armando el esquema final. Perdón. Junto a ello, este relator o relatora podría presentar, ¿cierto?, siempre con el apoyo del moderador o moderadora y de algunos miembros del grupo en la plenaria final los resultados del trabajo en las mesas. Finalmente, los participantes, por supuesto todos, incluidos también moderador y relator, invitados a consignar sus ideas de una manera crítica, constructiva, ¿cierto?, pero también muy respetuosa de la palabra de los otros. Es probable que tengamos contraposición de ideas, que encontremos enfoques o puntos de vista distintos. Eso enriquece el diálogo y son muy bienvenidas estas ideas también a la discusión. De manera que ese es el rol de los participantes. Bueno, cuando entramos entonces en la construcción ya grupal, vamos a tener un primer momento que está orientado a una lluvia de ideas en torno a la pregunta, ¿cierto?, los problemas estructurales. Hoy, para el Valle de Aburrá, en el tema de competitividad, haríamos una primera lluvia de ideas y para eso cada mesa tiene, juntico a ella, un panel de esta naturaleza, este panel pequeño, lo miramos acá. Entonces, en este panel pequeño vamos a consignar las ideas de la primera lluvia y van a estar consignadas en tarjetas de este color. ¿Sí? Entonces, la moderación de la mesa va a ir dando la palabra, para eso les recomiendo entre 15 y 20 minutos como máximo. Para todo el trabajo grupal tenemos 1 hora disponible. Entonces, el primer momento, lluvia de ideas, todos participamos, consignamos las ideas en tarjetas de este color, una idea por tarjeta con la letra lo más claro posible, ¿cierto?, para cada uno, y con unos chinches que hay sobre las mesas vamos a colocarlas en estos paneles pequeños. Habiendo realizado esa primera lluvia de ideas, el grupo comienza un proceso de análisis conjunto, ¿sí?, donde nos vamos a devolver al panel con la lluvia de ideas y vamos a preguntarnos nuevamente, listo, de todas estas ideas que tenemos acá, ¿cuáles son aquellas que de verdad son las estructurales, los problemas estructurales? Y para ello tenemos unos criterios que Sergio ya nos comentaba en la mañana y en la guía del trabajo de grupos que está sobre cada mesa también están. Ahora los vamos a revisar nuevamente. Entonces, cuando hayamos identificado esos problemas que creemos son realmente estructurales, los vamos a consignar en tarjetas de este color. La primera lluvia de ideas que dijimos, entre 15 y 20 ideas como máximo. Esta segunda, que ya es un filtro analítico, donde vuelvo y me pregunto de todo lo dicho allí, que es lo verídicamente central, lo más importante, lo principal, entre 3 y 5. Es decir, de este color solamente extraemos de 3 a 5 ideas. Estos son los problemas estructurales, escritas en tarjetas de este color. Y los vamos a ubicar ahora sí ya en este tipo de paneles que son más grandes y están pegados en pared para estas 2 mesas y para esta mesa de adelante está allá. Las vamos, estas 3 a 5 ideas, a ubicar, ¿sí?, de manera dispersa en este panel, ¿sí? De manera que vamos poco a poco construyendo el mapa. Luego de ello, vamos a volver sobre nuestra lluvia de ideas original y vamos a decir, listo, si estos son los problemas estructurales que hemos identificado, ¿cuáles de los que habíamos enunciado en nuestra lluvia de ideas inicial pueden ser considerados secundarios? Es decir, o contribuyen a este principal o emergen de él. Y esos problemas secundarios los vamos a consignar en tarjetas de este color, celeste. De ese modo vamos a tener entonces un esquema, un conjunto de ideas en el cual vamos a poder comenzar a mirar problemas estructurales y secundarios en torno al tema de la competitividad. Esto nos debe llevar a una cosa de esta naturaleza. Si el grupo alcanza, por el tiempo estimado, es muy interesante comenzar a mirar las relaciones que existen entre ciertos problemas entre sí, ya sean estructurales o secundarios, y ahí aparecen las líneas de conexión.
Vamos a recordar muy rápidamente qué entendemos entonces por un problema estructural, cuáles son ciertos criterios que nos puedan llevar a encontrarlos, ¿sí? En primer término, como ya se decía, un problema que ha persistido en el tiempo, es de larga data, se viene generando desde hace un rato y ha persistido. Segundo lugar, se relaciona en la forma en cómo se ocupa el territorio, uno lo puede evidenciar también en la realidad. Su origen y solución no dependen de un solo actor, es decir, estos problemas se caracterizan por ser de alta complejidad, ¿cierto?, en donde hay muchos intereses o actores también involucrados. Afecta a todo el valle, contribuye a la generación de otros problemas, uno con plena facilidad identifica por causa de esto se originan tales y cuales otros problemas, ¿no? Y finalmente, si no se resuelve, no podrán ser dinamizadas muchas cosas. Eso es un problema que entendemos como estructural. Y los problemas secundarios, como ya decíamos, son contribuyentes a estos o emergen a partir de los estructurales. Muy bien. Finalmente, entonces, el grupo, que ya ha conseguido un mapa de este estilo, ¿cierto?, vamos a reunirnos en una plenaria en donde tenemos 10 minutos por mesa, ¿sí? 10 minutos para que nos comparta el resultado del grupo, entre todos y todas concertemos algunos elementos centrales, digamos, bueno, se nos quedaron por fuera ciertas cosas, ¿sí?, y también podamos de alguna forma hacer comentarios y aportes generales. En esa plenaria le vamos a dar la palabra nuevamente también al experto invitado, para que nos pueda retroalimentar con algunas ideas en torno a lo que ya ha salido del trabajo grupal. Muy bien, hasta aquí. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Clarísimo? ¿Sí? Bueno, tenemos una condición muy favorable porque varias de las personas que nos acompañan el día de hoy nos han acompañado en los ejercicios de los 2 días anteriores y ellos son como nuestros facilitadores locales, ¿sí? Entonces tienen súper clara la dinámica y ya ayer lo vimos, los felicitamos y los convocamos para seguirlo haciendo, porque realmente es una técnica que lo que pretende no es más que capturar las ideas y dinamizar entonces esta reflexión colectiva. ¿Cómo nos vamos a dividir en las mesas? Como decía ayer, democráticamente. Vamos a decir 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, el señor acá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,